Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente, me ha dejado con la boca abierta y el corazón un poco acelerado. Estamos hablando de un evento que en apariencia, debería ser pura felicidad, una celebración de amor, pero que como suele ocurrir en la vida, ha venido acompañado de una tormenta emocional inesperada. Prepárense porque vamos a desgranar la boda de Demet y Oguzhan, y cómo esta conmoción ha impactado profundamente a Khan. Así que si les gusta este tipo de historias que mezclan lo romántico con lo dramático, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Vamos a empezar. Como les decía, hoy el tema es la boda de Demet y Oguzhan. Imaginen la escena, dos personas enamoradas listas para dar el gran paso, rodeados de amigos, familiares, todo el brillo y la alegría que una celebración de este tipo merece. Todo parecía ir sobre ruedas, un día perfecto, lleno de promesas y sonrisas. Pero y aquí viene el giro que lo cambia todo. ¿Qué pasa cuando en medio de tanta felicidad, una figura que conocemos, y que para muchos de ustedes también es importante, se ve envuelta en una conmoción profunda? Esa figura es Khan. Y es que para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar un poco el contexto, ¿verdad? Khan, Demet, Oguzhan, hay un entramado de relaciones, de historias personales que se cruzan. No estamos hablando de un triángulo amoroso clásico, no se equivoquen. Esto es algo más sutil, más complejo que toca fibras mucho más profundas. Khan, hasta donde sabemos, ha sido un pilar, un amigo cercano, quizás incluso algo más en la vida de Demet. Y de repente verla casarse con Oguzhan, alguien que también forma parte de su círculo, ha sido, al parecer, un golpe de realidad que lo ha dejado sacudido. Cuando hablamos de conmoción, no estamos hablando de un simple disgusto o una pequeña decepción. Estamos hablando de un impacto emocional que lo ha tomado por sorpresa, que ha removido sus cimientos. Imaginen estar en una fiesta, rodeado de gente feliz, de música, de champagne y sentir que el mundo se detiene por un instante, que todas esas burbujas de alegría se convierten en un nudo en la garganta. Eso es, más o menos, que parece estar experimentando Khan. ¿Cuáles son las posibles razones detrás de esta conmoción? Aquí es donde la especulación se mezcla con la intuición que tenemos por seguir sus historias. Quizás Khan tenía esperanzas de algo más con Demet, esperanzas que hasta ese momento nunca se habían materializado completamente, pero que permanecían latentes, como una brasa esperando ser avivada. Verla ahora unida legal y emocionalmente a otro hombre, y además en una ceremonia tan pública, debió ser un momento de confrontación con la realidad que esas esperanzas se habían esfumado. O tal vez no se trata de un interés romántico directo, sino de una profunda amistad y lealtad. Khan, al ser tan cercano a Demet, podría sentirse desplazado, un poco herido al ver que una etapa tan importante de su vida se construye sin él como protagonista principal, o quizás temía que la relación con Oguzhan pudiera cambiar la dinámica que compartía con ella. Es como cuando un amigo muy cercano empieza una nueva relación y sientes que esa conexión especial que tenías con él se diluye un poco. Pero aquí la intensidad de la conmoción de Khan sugiere algo más. Pensemos también en la naturaleza de las relaciones humanas. A veces nuestros sentimientos no son tan claros como quisiéramos. Podemos tener un afecto profundo, un cariño genuino, que roza lo romántico sin llegar a serlo explícitamente. Y Khan, al presenciar la boda de Demet, podría haberse dado cuenta de la verdadera profundidad de sus propios sentimientos, sentimientos que hasta ahora no había querido o podido reconocer, y que la boda le ha puesto delante de sus narices de la manera más cruda posible. La reacción de Khan no es una señal de egoísmo o de mala voluntad hacia Demet y Oguzhan. Al contrario, creo que revela la autenticidad de sus emociones. Es difícil procesar ver a alguien a quien quieres profundamente embarcarse en un viaje tan significativo con otra persona, especialmente si dentro de ti hay emociones no resueltas. La conmoción puede ser una mezcla de tristeza por lo que pudo haber sido, de sorpresa ante la magnitud de sus propios sentimientos, y de la difícil tarea de aceptar un cambio que altera el curso de su relación con Demet. Y es importante recordar que esto no desmerece la felicidad de Demet y Oguzhan. El amor entre ellos es real, y su boda es un momento para celebrar. La conmoción de Khan es una historia paralela, una respuesta humana natural a una situación emocionalmente cargada. No se trata de arruinarles el día, sino de la complejidad de las emociones humanas que a menudo coexisten, incluso en los momentos más alegres. ¿Cómo se traduce esta conmoción en la vida real? Pues imaginen la presión social, él es
Estás rodeado de gente que celebra, mientras tú intentas disimular un torbellino interno. Khan seguramente ha tenido que poner una fachada, sonreír, felicitar, mientras por dentro lidiaba con esta tormenta. Eso requiere una fortaleza emocional enorme, pero también puede ser agotador y doloroso. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras esperanzas o sentimientos no se alinean con la realidad? ¿Cuántas veces hemos tenido que aceptar cambios dolorosos en nuestras relaciones? La historia de Khan nos recuerda que todos pasamos por momentos así, y que la honestidad con uno mismo, aunque sea difícil, es el primer paso para sanar y avanzar. Ahora, ¿qué le depara el futuro a Khan? Esta conmoción podría ser un punto de inflexión. Podría ser el catalizador que lo impulse a ser más honesto con sus sentimientos, ya sea consigo mismo o con Demet, si la situación lo permite. O quizás sea el momento de dar un paso atrás, de sanar en privado y de encontrar su propio camino, respetando la nueva etapa de Demet. El tiempo dirá cómo procesa esto. Lo que sí está claro es que la boda de Demet y Oguzhan, más allá de ser una celebración de amor, se ha convertido en un evento con resonancia emocional para Khan. Ha puesto de manifiesto sentimientos ocultos, ha forzado una confrontación con la realidad y, sin duda, marcará un antes y un después en la forma en que él vive y entiende sus relaciones. Y aquí es donde entra la belleza de estas historias, ¿no creen? Nos muestran que la vida no es lineal, que las emociones son complejas y que, incluso en los momentos de mayor alegría, pueden surgir matices inesperados que nos obligan a crecer. La conmoción de Khan, por dura que parezca, puede ser el germen de un futuro más auténtico para él. Para nosotros como espectadores es una oportunidad para empatizar, para reflexionar sobre nuestras propias experiencias y para recordar que todos estamos en un viaje constante de autodescubrimiento y adaptación. La vida de las personas que admiramos en las redes sociales, aunque a menudo parezca perfecta, está llena de estos altibajos humanos que nos hacen tan cercanos. Así que, recapitulando brevemente, hemos explorado la boda de Demet y Oguzhan, y el profundo impacto emocional que ha tenido en Khan. Hemos hablado de las posibles razones detrás de su conmoción, desde esperanzas no resueltas hasta la simple complejidad de las relaciones humanas. Y hemos reflexionado sobre cómo estas situaciones nos invitan a ser más honestos con nosotros mismos y a aceptar los cambios que la vida nos presenta. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que Khan va a lidiar con esta conmoción? ¿Han pasado por algo similar? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente disfrutan de nuestras charlas, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que podría disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, historias y reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me despido con un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo. Hasta la próxima, amigos.